muchos de vosotros, que ya sois casi fieles seguidores de este ciclo de Disfruta con la Ciencia, en Principia, los sábados, y en esa línea de divulgación científica, hoy tenemos el placer de contar con nosotros con un amigo, un científico de talla internacional, un personaje admirado por todos los que estamos aquí, y que es ni más ni menos que Víctor Costa-Boronat. Él es titular del Consejo Superior de Investigación Científica, pertenece al Instituto de Astrofísica de Andalucía y además promotor del Parque de las Ciencias, está implicado de una forma muy directa en la divulgación científica, en la investigación también de alto nivel. Para nosotros ha sido siempre una referencia y hemos contado con su apoyo, con su amistad, con sus charlas, desde el primer momento en que Principia comenzó a gestarse, cuando todavía con el nombre de MECIT, hace ya 10 años, lo invitamos a uno de aquellos ciclos en aquellos momentos difíciles en los que todavía no sabíamos si iba a ser esto un museo o si no iba a ser, y él pues amablemente ya participó en aquellas primeras conferencias en el Colegio de Doctores Licenciados de Málaga. Hoy ha vuelto a ofrecerse para dar una charla que, con el título de Historias de Estrellas, seguro que nos va a entretener, enseñar y divertir incluso, diría yo. Víctor Costa, por favor, aquí lo tenéis, te dejo la palabra y esperamos pues hacerte un buen aplauso al final y ahora al principio para animar. Gracias. Si bien técnicamente no ha mentido, pero es un buen amigo, o sea que no se lo crean todo. Agradezco al profesor Cardenete y también al profesor Fernández Tapia la invitación a participar en este sábado en Principia, Disfruta con la Ciencia, pero yo creo que ellos no sabían muy bien lo que hacían y, en fin, agradezco sobremanera a ustedes el estar aquí, aunque sea engañados, en un acto de fe, con el señuelo de las anteriores conferencias que impartieron buenos comunicadores y a cuya altura, desengáñense, yo no voy a poder estar. Pero, en fin, agradecido también les estoy por su interés por la astronomía, porque el título no engaña y hoy pues vamos a hablar un poquito de astronomía, la influencia que la astronomía ha tenido en la civilización, lo que nos han dicho las estrellas, las historias que nos han contado y cómo las hemos incorporado, y son una parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra civilización. Como voy a exponer a continuación un poco una tesis que no es novedosa, pero que estoy pergeñando, en fin, con una cierta orientación, con el matiz de la astronomía sobre todo, no hay progreso ni hay avance científico sin la correspondiente incorporación cultural. Mientras tanto voy a dejar pasar esta página de presentación, perdón, me he perdido. Por algún lado estoy, sí. Sí, eso es. Es que de esta manera les entretengo viendo allí, no me hacen caso, que es mucho mejor. Pues que no hay avance científico sin la correspondiente incorporación cultural y social de la ciencia. Es esa complicidad la única que garantiza que la ciencia sirva para algo y por lo tanto que funcione y que avance y que además con ella avance la cultura y la sociedad. Bien, el título de esta presentación fue improvisado. Estaba yo en campaña de observación, me llamaron para imprimir el cartel, quedaba poco tiempo y yo no era capaz de concentrarme y puse muy a bote pronto Historias de Estrellas. Se la he justificado ya de una manera exótica. En realidad, lo que nos cuentan las estrellas es lo que nosotros entendemos, deducimos de escucharlas, pero no sabemos si es lo que nos quieren decir. Hace un par de meses fui invitado por otro buen amigo, el profesor Docobo, a dar una conferencia en Santiago, dentro de unos actos que organizó con un motivo una Semana de la Ciencia, y aquella se tituló ¿Qué nos dicen las estrellas? Y quizás de ahí me vino esta rara inspiración. Y unos días más tarde participaba en un congreso de comunicación social de la ciencia que se celebró en La Coruña, bajo el lema Sin ciencia no hay cultura. Este lema ha ido variando, este era el tercer congreso, en el primero es La ciencia también es cultura, luego hemos ido atacando un poco más fuerte, Sin ciencia no hay cultura, y pronto diremos La ciencia es cultura, o en fin,
alguna otra variante. Bien, mi intención es pues plantearles qué, cómo y cuándo nos llegó, en términos de cultura, de nuestros vecinos en el universo las estrellas, sin la intervención de los hombrecillos verdes, claro, cuándo aparece la cultura o acaso la civilización, y algunas de las relaciones que todo ello tienen con la astronomía, porque efectivamente algo sí nos han contado las estrellas. Y imágenes que todos ustedes conocen de antiguo, esto me parece que se pasa así, sí. Este viejo observatorio, hasta hace poco, en fin, todo lo conocemos como monumento megalítico de nuestra todavía muy reciente edad de piedra, considerada prehistoria, ya veremos si con justicia o no, porque esto contiene tanta historia como lo podrían contener libros y textos, etcétera, y que hasta hace no mucho se especulaba aún con estas piedras como aras de sacrificios y de rituales religiosos, etcétera, con sacerdotes y con druidas incluidos, pero que hoy creemos, prefiero no decir sabemos, porque seguimos haciendo hipótesis más o menos fundadas, pero creemos con bastante fundamento que fue un observatorio astronómico en toda regla, o sea que no hay dudas, por lo menos, que su uso fue astronómico. Y que estuvo operativo entre los siglos 30 y 10 antes de Cristo. A lo largo de 1800 años fue construido, ampliado, remodelado y utilizado en varias fases, recogiendo en sus piedras las pruebas de su uso como observatorio estelar de las fases solares y lunares e incluso probablemente como predictor de eclipses. Hoy ya conocemos cerca de un centenar, pasan del medio centenar, de círculos de piedra muy semejantes repartidos por toda Europa. De hecho, incluso en Asia Menor tenemos este otro más antiguo que Stonehenge, en Metsamor. Acabo de descubrir que en el sur de Portugal tenemos otro que es muy probablemente de uso astronómico. En fin, es un círculo de piedra con... Este, como pueden ver, tiene unas... Estos son 90 y tantas piedras y muchas tienen miras perfectamente circuladas, perforadas en la piedra. Otras tienen unos depósitos que, en fin, una de las hipótesis es que se utilizarían como espejos para la vertical. En fin, y su uso como uso astronómico no ofrece duda, porque más recientemente se han encontrado instalaciones similares de la Edad del Bronce entre los siglos milenios V y III antes de Cristo, donde sin lugar a dudas han identificado modelos del sistema solar con Tierra, Luna y 5 planetas más, aunque poco más sabemos de ellos porque en lo que sí pertenecen a la prehistoria es en la ausencia de textos escritos, etc. Pero, ¿qué más escrito, por ejemplo, que en el caso de Stonehenge, si sigo pasando, si acierto pasar, sí, donde hoy identificamos cuál es el uso de cada una de aquellas piedras, de los primeros círculos, los más antiguos, el círculo del Postes de Odrey, que sabemos pues, que en definitiva están señalando puntos de la eclíptica donde se han producido o se van a repetir los eclipses, en fin. Creo también que tenía preparado un material espero que de sobra, y por lo tanto tendría que administrarme en función de sus intereses, en profundizar más en algunos aspectos o pasar de largo estos e irnos hasta el final a otros temas. Así que dejo esto para el caso de que tengan ustedes preguntas. Aquí hay solo detalles del observatorio en las diversas fases. Pues la piedra, la Hillstone, que no sé cómo lo traduciríamos en español, pero es una piedra marcadora de solsticios. Perdón, sí, solsticios. Sí, esto, a ver. Aquí. Esto es verdaderamente demostrativo del inmenso esfuerzo que una cultura que creíamos prehistórica, que es prehistórica, de la Edad de Piedra, pero que creíamos pues poco menos que salvajes, ¿qué orden social no tendrían para arrastrar estas piedras, algunas de 60 toneladas, desde decenas de kilómetros de distancia, y algunas atravesando un brazo de mar, requirieron ser transportadas por mar, luego elevadas, erigidas en ese sitio con una precisión, porque del círculo de piedras, del círculo de postes inicial de madera que hay allí, la última fase es la de estas piedras, en la que están colocadas, como podemos ver en algún ejemplo, con una precisión astronómica. Esta se ve mal, pero en fin, eso es un orto solar en esta piedra, en el Hillstone.
esa precisión, marcada por personas que sabían lo que estaban haciendo y que eran capaces de dirigir un equipo de gente que era capaz, en plena edad de piedra, de hacer todo este esfuerzo arquitectónico y mantener esto activo durante casi 2000 años y hacer las reformas en función de avances, suponemos, científicos, observacionales que estaban realizando, pues realmente es como para poner en duda que esto se pueda calificar de prehistoria. Esto duró 2000 años y tuvieron que convencer a sus conciudadanos para realizar este esfuerzo y mantener un cuerpo de observadores, druidas, sacerdotes, astrónomos, lo que se les pudiera llamar. Y hay que pensar qué beneficios pudo reportar aquello a esta sociedad, ¿no? Hasta aquel momento, el hombre, sin duda, había realizado ya numerosas técnicas, la selección y cultivo de especies vegetales para su alimentación, la de animales para cría y consumo, para carga, para monta o para tiro, las técnicas de elaboración de materiales diversos como la madera, la piedra, el hueso, el barro y otros, para fabricar útiles, herramientas o armas, ¿no? Sin duda, también la observación y la experimentación fueron su primera escuela técnico-científica, y aquellos logros son los que caracterizan a estas primeras culturas. Pero una actividad científica tan especializada como esta, con instalaciones carísimas de construir en términos de esfuerzo humano y de mantener a lo largo de generaciones, difíciles de usar en cada momento, solo por un personal muy especializado, probablemente liberado para ese fin, enseñado, pues tuvo que aportar algo más a estos pueblos que ya estaban bastante organizados, algo que justificase un esfuerzo semejante. Y ahora les propongo un ejercicio de la fantasía. Podemos imaginar una sociedad democrática, con gobernantes directamente elegidos, organizada alrededor de ciudades de un tamaño medio, como de 45.000 habitantes, con calles pavimentadas, cada una con un observatorio astronómico de 20 pisos de altura. Podían ser otras instalaciones científicas, pero me centro en esta, en la que se publican revistas periódicas que compra y lee todo el mundo, sociedad alfabetizada, con su sección de noticias, de bolsa, de astronomía, de meteorología. Pues muchos pensaríamos que se trata de una utopía de Julio Verne y que aún está por materializar. Pues no. Estoy hablando de una ciudad cualquiera del sufrido Irak hace 5000 años. No exagero. Vamos a ver cómo se pasa. Que hoy sepamos fueron los antiguos sumerios, Caldea, Babilonia, Mesopotamia, hoy Irak, los que establecieron las más sólidas bases de muchas ciencias, entre ellas la de la astronomía, desde hace 5000 años. Ellos fundaron las primeras ciudades, cada una con su pirámide zigurat para la observación astronómica, ciudades-estado como Uruk, de la que tengo la primera imagen del zigurat, de 45.000 habitantes, que se fundó 2.500 años antes de Cristo, con una altura del zigurat de 45 metros, que en la segunda podemos ver uno ya más moderno, 1000 años más tarde, pero para hacernos una imagen de la obra civil, no son obras de hormigón vacío como hacemos hoy, es un edificio sólido, un esfuerzo enorme, ¿no? Ellos establecieron el primer sistema democrático, elegían sus gobernantes, inventaron el arado, la rueda, inventaron la escritura, primero pictográfica, pero luego fonética cuneiforme, desarrollaron un sistema de numeración riguroso, lo utilizaron y lo extendieron a todos los usos civiles, de hecho eligieron el sexagesimal, practicaron la navegación de altura, y con ella practicaron el comercio internacional y el intercambio cultural con otros pueblos lejanos. O sea que no solo desarrollaron una brillante cultura, sino que la difundieron generosamente. Así que son ellos, por fin, los que nos dan noticia escrita, esta vez sí, de observaciones astronómicas sistemáticas, llevadas a cabo por personas iniciadas, entrenadas y liberadas, con instalaciones arquitectónicas, como estamos viendo, expresamente construidas para ese propósito, con instrumentos de medida graduados, en fin. Y además, dentro de su trabajo, formaba parte la obligación de editar mensualmente unas tablillas de arcilla que contenían todos los astros horarios diurnos y nocturnos. O sea, los diurnos pues daban noticia del azimut y altura del Sol para los días de ese mes próximo, las salidas de luna, y en los nocturnos de todas las estrellas horarias, y la gente sabía usarlo,
pero por el reverso de la tablilla estaban pues las noticias meteorológicas del mes anterior, fenómenos como meteoritos, caídas de rayos, incluso pues los precios del mercado, por eso decía antes la bolsa, ¿no? Los precios del mercado, el precio del grano, el precio del trigo, y observaciones meteorológicas. Y estaban tratando de establecer una relación entre la meteorología y las cosechas y los precios de la bolsa. O sea, realmente pues, fue una cultura que en determinados aspectos nos asombra hoy. Bien, hemos heredado de ellos totalmente el sistema de numeración, en particular en algunas aplicaciones concretas. Pues tengo que ir dándole. Sí. Pusieron nombre a las constelaciones, establecieron y perfeccionaron un calendario lunisolar, muy semejante al actual, claro. Dividieron el año en 12 meses, establecieron las semanas y dividieron el día en 24 horas iguales, ya en el año 1700 a.C. Estoy diciendo algo que puede parecer obvio porque estamos habituados a las horas iguales, pero en nuestra Edad Media el día tenía 12 horas y la noche tenía 12 horas, ya fuera invierno, ya fuera verano. Eran horas desiguales y eso daba lugar a, en fin, a que fueran ese sistema de determinación de la hora casi inútil para usos científicos o de otro tipo, ¿no? Adoptaron el sistema de numeración sexagesimal, como he dicho, para todos los objetos prácticos y nosotros continuamos usando el mismo todavía para las horas del día, horas, minutos y segundos, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, y para los ángulos. Establecieron el círculo de 360 grados, múltiplo sextuplo de las 60 unidades básicas, y luego grados, minutos y segundos, ¿no? Y tuvieron unos resultados científicos muy notables. Determinaron el año de Venus, por ejemplo, con una precisión de 1/100ª de día. Eso no es nada fácil porque no es esperar a que pase por el mismo sitio, porque la Tierra también se está moviendo y no coinciden nunca, o muy pocas veces, en fin. Incluso determinaron la duración del mes sinódico lunar con un error en la última cifra que estamos viendo allí, que es la millonésima, eso 6 siglos antes de Cristo, con lo cual pudieron predecir exactamente todos los eclipses de Sol y de Luna. De hecho, determinaron el periodo de Saros, que es una de esas palabras clave en astronomía, que lo ha sido, y pudieron predecir eclipses, y así consta en las tablillas, pero que yo sepa, pues, en fin, la referencia que encontré es de un eclipse del año 763 a.C., anunciado en sus tablillas para el siguiente mes, y que la gente pudo observar. Eso hemos tardado 17 siglos en volver a hacer en nuestra cultura. Bien. Además, merece la pena destacar que la publicación mensual de esas tablillas de arcilla no era solo para un reducido número de especialistas o de estudiosos, era para el público en general. Digamos que era el periodismo de moda en la época. Se editaban miles de tablillas y había muchísimos observatorios, generalmente uno por ciudad. Y eran tablillas, estoy llamando, que son de arcilla, nos cabe la duda, es muy probable que tuvieran algún tipo de copia, de tipo imprenta, en fin, una tablilla, ¿cómo se llama esto?, molde, para fabricarla en serie, porque hoy encontramos todavía ánforas conteniendo los restos no vendidos de cada mes, en el que todavía cuentan con cientos de tablillas repetidas, o sea que se pueden repartir por los museos. Además, la escritura era perfectamente interpretable y está interpretada, y así que los datos que tenemos de ellos son repetidos, numerosos, valiosísimos. Bueno, sí, quería sacar unas pequeñas conclusiones. Bueno, sí, quedaban todavía otras maneras de evaluar todo este trabajo en la antigüedad, y es la importancia que se le concedió a esta actividad, la de investigación, estoy diciendo, además de todo el resto de actividades culturales necesarias para que pudiera esto prosperar, pues es que la duración de esta actividad fueron 2000 años en Stonehenge, que sepamos, reformando el observatorio y creciéndolo, y más de 3000 en Babilonia. Podemos comparar con nuestros planes parciales y nuestras leyes de educación, etc. Sin duda, aquella práctica de la astronomía ya puede considerarse de carácter científico, por la especialización, por los métodos y técnicas de observación y medida, por sus resultados prácticos, y nace en plena prehistoria, nace con la civilización.
Y es por ello que la astronomía suele considerarse también como la ciencia más antigua. Podemos concluir que el interés del hombre por las estrellas es tan antiguo como el comienzo de la civilización misma. En fin, tengo algunos corolarios que les voy a ahorrar. En fin, cuántos bienes trajo esto a los iraquíes, a los viejos iraquíes. Pero sobre todo quería meditar un poco sobre cómo se produce este primer progreso científico. No es a base de golpes de ingenio ni de inventos, sino de un esfuerzo observacional y experimental continuado, de un entrenamiento especializado que requiere aprendizaje y requiere enseñanza. Por lo tanto, la educación es el sustrato de todo este progreso. Requiere, eso sí, un trabajo en equipo, cooperativo, transparente. Veremos en muchos ejemplos que son las observaciones conjuntas de varios observatorios las que resuelven problemas, no desde un solo sitio. Desarrollo de técnicas numéricas instrumentales adicionales, quiere decirse, las demandaba la astronomía, o bien las demandó cualquier otra técnica, pero al desarrollarse esas habilidades numéricas, las incorpora a la astronomía y le resuelve problemas a la astronomía, y así se potencian unas ramas y unas técnicas a otras. Prueba y error de modelos o teorías, veremos en sucesivos ejemplos cuántas veces nos equivocamos en la interpretación de los resultados, pero la teoría era coherente hasta que descubrimos que en algún punto falla y entonces se hace una nueva, un poco más amplia, que logre explicar los nuevos. Y luego un debate racional de las conclusiones. Efectivamente, sacar conclusiones no es a bote pronto, requiere contrastar diferentes interpretaciones y ese debate es esencial. Y luego la difusión y la aplicación de los resultados. Si no hay resultados que tengan un efecto en la sociedad, lo más probable es que esa línea de investigación no prospere. Con ello se consigue la comprensión y el apoyo social y entonces seguirá progresando la ciencia. Y esto es el verdadero comienzo de una cultura científica, o de una cultura, simplemente. Ahora bien, decíamos que estábamos rayando en la prehistoria. Así, a falta de documentación, la verdad es que no sabemos si ellos se planteaban realmente o no preguntas fundamentales sobre la forma, tamaño, edad o evolución del universo. Bueno, el universo para ellos entonces era la Tierra realmente, aunque no sabemos si también pensaban que había cosas fuera de la Tierra o más lejos. Sí, un alto en el camino para decir, en particular, estoy centrándolo todo alrededor de la astronomía, no injustamente del todo, puede, la verdad, reclamar para sí el ser una de las ciencias más antiguas, o quizás la más antigua en el sentido al menos de ciencia teórica, básica, abstracta, y por lo tanto, pues vamos a preocuparnos un momentillo solo en ver qué peculiaridades tiene la astronomía, muchas de las cuales no eran aplicables en aquellos tiempos, pero hoy sí. Pues es una ciencia que estudia todos los fenómenos externos a la Tierra, algunos incluyéndola ella misma también. Su ámbito es universal, abarca la totalidad del espacio y abarca, hasta las distancias más remotas, claro, y abarca también la totalidad del tiempo, o sea, intenta explicar los fenómenos que han sucedido en todo el universo desde el comienzo. A diferencia de otras ciencias experimentales, en astronomía no se pueden tocar o modificar los objetos de estudio, como en el laboratorio, donde se puede jugar con ellos a voluntad, ¿no? Salvo los meteoritos y modernamente algunas incursiones puntuales que hacemos a la Luna o a Marte y podemos traer algunos materiales o estudiarlos in situ, no podemos jugar con otros cuerpos celestes más que con la nuestra propia Tierra, ¿no? Y mejor que no lo hagamos. Así que nos tenemos que conformar con observaciones ocasionales bajo las condiciones que la naturaleza nos imponga. A cambio de no poder diseñar esos experimentos que echamos de menos en el laboratorio, lo que sí nos ofrece el universo es una variedad de experimentos tremenda, una variedad de ejemplos donde podemos ver el mismo suceso pero con un poquito más de masa, el mismo suceso un poquito más acelerado y entonces poner a prueba nuestras hipótesis de cómo están sucediendo estos sucesos, ¿no? Por otro lado, y con las debidas precauciones, también nos obliga no solo a ser muy empíricos y muy observacionales, sino también a especular un poco y a tratar de inducir unas leyes, unas predicciones, para luego ponerlas a prueba y poner a prueba nuestros modelos y nuestras teorías. De manera que, en vez de modificar los parámetros del experimento, busquemos otro objeto observacional que confirme la hipótesis que estamos haciendo. Bien, otra dificultad más es que estamos trabajando con magnitudes astronómicas. Significa extraordinariamente grandes en distancias o en el tiempo, o extraordinariamente pequeñas en ángulos,
en fin, o en matices fotométricos o en diferencias espectrales, ¿no? Le llamamos típicamente astronómica a una cifra enorme, pero enormemente grande o enormemente chica. Y eso es una de las dificultades de esta ciencia que no podemos apreciar, o mejor dicho, ya la apreciaban, bastante trabajo tenían estos señores para determinar con una fracción de grado la posición de una estrella, pero eso es la característica que hemos alcanzado en nuestro siglo XX, sobre todo del XVIII en adelante, y hoy estamos en unos límites de detección extraordinarios que además pues, requieren una tecnología nueva, ¿no? Bien, estamos en los límites de detección, entre lo extraordinariamente grande o pequeño. En los límites de detección, bueno, quería decir, las magnitudes eran extremadamente grandes o pequeñas, eso nos pone en los límites de nuestros sistemas de medida y de detección, nos obliga a renovar, a continuamente innovar técnicas de medida y de instrumentación en general, y modernamente además pues nos ha llevado a salirnos de la Tierra para poder superar algunas de las limitaciones que nos impone bien la atmósfera, bien la meteorología, bien la contaminación de las capas bajas, ¿no? Luego la astronomía pues hoy ya está alcanzando una especialización temática, pues eso, que da lugar a nombres como astrometría, que es la astronomía más clásica, que es un poco más allá de la astrología, es no solo poner nombre, como pones nombre a una estrella, ¿cómo sabes que es esa estrella? Tienes que decir en qué posición está y se está moviendo en el cielo. Eso dio lugar a la astrometría, establecer un sistema de coordenadas que hemos visto que ya los sumerios establecieron el sistema de coordenadas ecuatorial, el sistema de medir coordenadas en el cielo con el tiempo. Eso es astrometría. En este siglo, en el siglo XX, quiero decir, hemos pasado de la astronomía a la astrofísica. Intentamos entender qué está sucediendo además en las estrellas, no solo porque se mueven ni la mecánica celeste, sino qué sucede dentro de ellas, o dentro de las galaxias, o en las nubes de polvo y gas. Astroquímica, estamos tratando de cada vez conociendo mejor la composición química de las atmósferas estelares. Cosmología es todavía muy especulativa, pero hoy sabemos con bastante precisión qué ocurrió en los primeros segundos del Big Bang. La primera conferencia de la primera Asamblea Nacional de Astronomía y Astrofísica, que fue en San Fernando hace 30 y tantos años, pues estábamos allí. El enunciado fue el primer milisegundo de la creación, que entonces el padre de la astronomía española era el padre Ramañá, un jesuita, que ayudó muchísimo, y los jesuitas han mantenido la astronomía en España y en toda Europa, pero todavía no nos atrevíamos a decir el Big Bang, y en fin, la creación era un buen sustituto para el término. Digo que nos atrevemos a especular sobre el primer segundo, el primer milisegundo, nos partimos las narices por el primer microsegundo, hay gente pensando en el nano y en el picosegundo, en el femtosegundo, pero no tenemos ni idea si fue hace 15.000 millones de años o 30.000 millones de años, pero es una ciencia todavía muy especulativa. Más especulativa todavía están naciendo ciencias como exobiología o astrobiología, que son ramas modernas temáticas de la astrofísica, o bien, esto no funciona así, o una especialización por técnicas, porque a medida que han ido descubriéndose nuevos fenómenos físicos, químicos, la fotografía, el efecto fotoeléctrico, etcétera, etcétera, pues hemos ido dotando a la astronomía de esos medios, la fotometría, la espectroscopía, la radioastronomía, o incluso se llega en ocasiones, es mi caso, yo llamo a mi especialidad, bueno, existe esa especialidad en el mundo, astrosismología, o sea, lo que estamos estudiando nosotros de una manera indirecta, y si hay ocasión y ustedes quieren preguntarlo, podemos hablar de ello, estamos estudiando los seísmos en las estrellas. Eso porque nos dan muchísima información del interior estelar por primera vez. Bien, pues quería hacer este tipo de observaciones para entender que la ciencia no era la más sencilla para desarrollar en los tiempos en los que estábamos tratando y que bastaba, o sea, requería un enorme esfuerzo de la sociedad y bastaba cualquier crisis, una crisis económica, una crisis bélica, una crisis meteorológica de hambre, una catástrofe natural cualquiera, para que una revulsión social cualquiera para que la ciencia retrocediera, para que lo que hemos visto en Stonehenge desapareció y no dejó efectos en nuestra cultura que conozcamos. Hoy que lo estamos reinvestigando, pero ya no aporta, lo que estamos con lo que conocemos hoy interpretando lo que hacían entonces. A veces nos sorprenden
enseñándonos que sabían cosas que nosotros nos ha costado mucho obtener hoy, pero de hecho hasta que no la hemos obtenido no hemos logrado entender que ellos la sabían. Y así nos está pasando con muchas cosas. Pero las regresiones culturales se han producido una y otra vez y ciencias importantes, ciencias de frontales, de alto nivel, básicas o filosóficamente importantes, han llegado a desaparecer, cuando, pues lógico que una tecnología se pierda, pero el conocimiento básico no, y sin embargo ese fenómeno es es quizás el tema central de la conferencia que les quería dar hoy, de que lo que nos han dicho las estrellas, nos dicen una y otra vez, tendemos a olvidarlo, y es uno de los peligros de toda civilización. Bien, he adelantado un poco un tema. De hecho, como ciencia básica que es, no se le puede exigir a la astronomía una aplicación o un rendimiento a corto plazo, pero a cambio ha dado grandes y esenciales aportaciones a la física y al conocimiento en general, y al progreso de la ciencia y de la humanidad. Pero no solo ha sido importante para las grandes teorías cosmológicas o físicas, sino también en el día a día. Y vamos a ver si les pongo algún ejemplo más. El nuevo gran paso de la astronomía se da en la Magna Grecia. Tengo que pasar muy a prisa por encima. ¿Cómo voy de tiempo? Media hora más, sí, entonces voy muy lento. Bien, muy deprisa. Tenemos en Grecia que después de haberse perdido todo lo hecho en Babilonia, algo se rescata, algo recogen en Grecia, pero no están todavía preparados para entenderlo. Les pasa a ellos lo que estaba diciendo antes. Van redescubriendo lo que han hecho los caldeos y lo van aplicando a la medida en que su avance científico y social les permite digerirlo. Allí han sido necesarios primero los grandes matemáticos, Pitágoras, Tales, etcétera. Solo voy a destacar sus aportaciones en astronomía, o sea que Pitágoras en el siglo VI ya anunció que la Tierra era esférica, no cabe la menor duda, de que rotaba y que además giraba alrededor del Sol, incluso calcula la oblicuidad de la eclíptica, que eso no se puede hacer con un modelo equivocado. Eso requiere que esas cosas que todos sabemos que hemos dudado de ellas después, pues eso se daba por hecho. Demócrito, bueno, tenemos la gran escuela filosófica de teoría del conocimiento en Grecia, entre tomistas y atomistas, entre todo fluye o nada cambia, Heráclito y Parménides, en fin, tenemos... Pero en astronomía estamos, pues eso, Demócrito, que ya describe a simple vista, no hay otra herramienta, pues que la Vía Láctea está compuesta por estrellas y que están muy lejos de la Tierra, otra cosa no podían decir. Anaxágoras, que hizo un primer cálculo de distancia de la Tierra al Sol, y lo hizo muy bien, pero no tenía réplica a su experimento. Yo no sé si saltar directamente a él, no, vamos a pasarlo por alto. El caso es que la sociedad no estaba preparada para sus conclusiones y lo desterraron. Así que ahí el debate científico que tenía que haber habido se convirtió en una polémica pública, se calentaron las opiniones y, como en todas épocas, pues no digo Inquisición, pero respuestas exageradas las ha habido y fue desterrado el pobre hombre y tenía toda la razón, aunque estaba equivocado, con perdón, ahora lo explicaré. Aristarco de Samos vuelve al modelo heliocéntrico. El problema es que Anaxágoras todavía utilizó un modelo de Tierra plana infinita, pensando que la Tierra era mucho más grande, como es lógico, como todos podemos ver, que la podemos recorrer, y el Sol, en cambio, es una esfera chiquitita que va por ahí arriba. Y entonces, cuando él calculó la distancia de la Tierra al Sol, lo que estaba realmente calculando, luego lo explicaré, era por error el radio de la Tierra. Su planteamiento era perfecto, pero pensó en una Tierra plana. Entonces no había discusión, científicamente era perfectamente aceptable, pero le salió 6.310 y tantos kilómetros. Una distancia enorme, no se podían imaginar una distancia así entonces. Y con el ángulo que mide el Sol, recalculó, Tales para entonces ya estaba dominado por todas las escuelas, recalculó el tamaño de aquella esfera de fuego, y claro, salía pues como una isla del Egeo, ¿no? Y los griegos, pensando una isla de fuego pasando por encima de ella, una bola de fuego tan grande, eso no se podía admitir y fue por lo que lo desterraron. Bien, pero pues 2 siglos más tarde Eratóstenes hizo el mismo experimento, y voy a decir, no son experimentos que hagan personalmente ni que midan personalmente, en este caso se están basando solamente en observaciones hechas por otros, y con esos datos y un modelo teórico hacen los cálculos y sacan estas conclusiones.
Eratóstenes corrige el experimento de Anaxágoras y mide el radio de la Tierra y da 6.317 kilómetros, que es exactísimo. Bien, el gran astrónomo Hiparcos, que pues inventa el astrolabio portátil, entonces medían como unos plintos de piedra enorme, etc., catalogó 880 estrellas con las posiciones de declinación, ascensión recta y las magnitudes que estableció él, que hoy estamos utilizando, o sea, 200 años antes de Cristo y 2000 años después estamos usando exactamente el catálogo de Hiparcos, sin corrección. Ptolomeo, lo único y nada menos que hace es recoge todas estas observaciones de Hiparcos, amplía incluso el catálogo con observaciones propias y ajenas, y lo que sí hace es publicar una magna obra en la que gracias a esa se conserva todo el conocimiento de aquella época, que en Grecia se perdió, que en Roma se perdió y que nos vino a través del mundo árabe y sobrevivió a todo el medioevo, hasta nuestro Alfonso X el Sabio, que es el que rescata y da mayor divulgación a esos trabajos. Bien, el experimento de Anaxágoras era muy sencillo, no me entretengo. Los viajeros relataban que el día del solsticio de verano el sol caía vertical en un pozo en Siena. Lo del pozo es muy sencillo porque refleja al brocal la luz del sol y se ve muy bien la verticalidad, en ninguna de las paredes hay ninguna sombra. Mientras que en Alejandría, al norte unos cuantos kilómetros, pues un gnomon o un palo vertical cualquiera proyectaba una sombra de 7 grados. Pues el teorema de Tales, que ya lo miraban todos, esta distancia, si este triángulo es así, a aquella distancia la otra altura es la otra, y con ese cálculo es con lo que le dio la distancia al Sol de los 40.000 estadios, que son los 6.300 kilómetros que decía, y el diámetro del Sol de los 350 estadios. Echado del país, claro, es un peligro. Eratóstenes reproduce el ejemplo, pero en vez de ser la Tierra plana, la Tierra es redonda y el Sol está muchísimo más lejos, por lo tanto sus rayos no vienen inclinados, que vienen paralelos. Quien está inclinado es el gnomon o el pozo, uno respecto del otro, y el mismo cálculo da el radio de la Tierra. Estamos viendo como un modelo, una concepción teórica que requiere pues casi un prejuicio previo. Un modelo, es solo un modelo, es algo que no se puede comprobar. Un modelo da a los mismos datos una interpretación u otra. Y luego, para distinguir entre las dos, tenemos que continuar experimentos para dilucidar cuál es el modelo correcto. Y eso es un método científico de trabajo. Hiparcos, en cambio, pues se le ocurre medir mucho más difícil todavía la verdadera distancia, porque lo que consiguió Eratóstenes es saber el tamaño de la Tierra, y es el primer cuerpo celeste, claro, nuestro, del cual conocemos el tamaño, por fin, 200 años antes de Cristo. Pero la distancia a un astro exterior a la Tierra, las distancias astronómicas, todavía no teníamos ni idea, e Hiparcos plantea un experimento que es muy impreciso, pero que consigue tener una idea de la distancia de la Tierra a la Luna. En 67 radios terrestres se equivocó en más de un 10%, pero eso no es nada. Así que efectivamente terminamos con los griegos con una primera noción ya de nuestra situación en el universo, tamaño de las cosas. En fin, aún nos queda utilidades de otra índole, prácticas de la astronomía, no solo determinar la hora, determinar las posiciones en la Tierra. Determinar las posiciones en la Tierra fue un ejercicio importantísimo para los primeros viajeros, para las grandes expediciones, para las grandes navegaciones. Pues Ptolomeo tiene publicada en su geografía, Ptolomeo, o sea, ya en nuestra era, justo en el primer siglo después de Cristo, pues 8.000 lugares terrestres, o sea, no siempre son ciudades o puertos, pero también montañas, islas, ríos, etcétera, del mundo conocido en aquel entonces, naturalmente sobre todo la cuenca mediterránea, pero incluyen sorprendentemente hasta, como estamos viendo ahí, Dinamarca, Inglaterra, Islas Casitérides, Irlanda, etcétera, y publica esas 8.000 posiciones con latitud y longitud, un sistema idéntico al nuestro, salvo el origen de la longitud, que siempre es un tema variable, pero eran longitudes relativas a ellos mismos, a Atenas más o menos, ¿no? Este mapa no es original de Ptolomeo, es dibujado con aquellos datos de Ptolomeo pues en el siglo XIII, pero el libro de Ptolomeo sí lo tenemos. Bien, vemos pues, pasamos a prisa, que al comienzo de nuestra era hemos acumulado ya una cultura científica suficiente como para plantearnos y empezar a responder preguntas. Vamos a ver que tengo que
Menos mal, hemos podido ahorrar mucho rollo. Pues que la Tierra no es plana, ni es infinita, que es redonda, que gira sobre sí misma. Ya tenemos una noción muy exacta de su tamaño. No sé cómo se hace esto, así, sí. También sabemos algo sobre nuestro sistema solar, que giramos alrededor del Sol, que la Luna gira a nuestro alrededor, que empezamos a conocer también las enormes distancias que nos separan de nuestros vecinos más próximos, porque claro, esto, como hemos dicho antes, 60 y tantas veces el radio de la Tierra. Si ya nos parecía grande la Tierra, pues la Luna está pues lejísimos, ¿no? Pero el Sol muchísimo más lejos. Y también sobre nuestro lugar en el universo, que las estrellas están mucho más allá del Sol, ya sí que no concebimos esas distancias todavía, que forman grandes agrupaciones como la Vía Láctea. No se hablaba todavía de galaxias, no se podía, claro. Y, en fin, ya tenemos una idea de una distancia extraterrestre y de las dimensiones de una estrella. Y ya se especula sobre modelos del universo y del sistema solar. Vamos a ver. Bien. Pues bien, todo esto costó 3000 años de civilización y no fue nada sencillo ni trivial, pero poco a poco se ha ido estableciendo el método científico, que la herramienta es lo más importante. Con esa podemos reproducir el camino, ¿no? Y consolidando una cultura científica. Ah, se me ha adelantado. De consolidar, nada. Efectivamente, vinieron años feos. Con Ptolomeo se cierra un glorioso capítulo de la cultura científica, esa es la verdad. Además la deja escrita, deja un cuerpo muy razonable de conocimiento escrito para la posteridad. Pero vendrán muchos siglos de avances y retrocesos culturales, y de superstición, y de ignorancia, y de periodos de oscuridad intelectual, y de dogma, y de supersticiones, y se olvidaron las enseñanzas anteriores. A veces no se olvidaron, las recordaban, pero eran borradas, eran perseguidas. Muchas veces ha habido que reenunciar otra vez principios básicos como la esfericidad de la Tierra. Sabemos que poco antes de la expedición de Colón, mucha gente, hasta era doctrina oficial, pues no se creían que la Tierra fuera redonda. Ni que girásemos alrededor del Sol, todavía hemos vivido la revolución de Copérnico y Galileo, ¿no? Pero mucho cuidado, estas extinciones culturales suceden una y otra vez, y las vamos a ver un par de veces más, si nos da tiempo, y que ninguna civilización está exenta de extinciones culturales. Voy a pasar a prisa. Los 14 siglos de sequía astronómica del medioevo, con muy honrosas salvedades, por cierto, muchas de ellas aquí, en el sur de España, astrónomos como Albatani, Azarquiel, el rey Alfonso X en Valladolid, hasta ya siglo XV-XVI, en el que restablece Copérnico el sistema heliocéntrico y Galileo inventa el telescopio astronómico, y con ese empieza una nueva revolución científica gracias a la instrumentación. Paso muy deprisa. En fin, incluso gracias a observaciones ahora mucho más precisas, el telescopio aumenta la resolución angular y nos permite medir con mucha más precisión ángulos más chicos, también nos permite ver estrellas más débiles, también nos permite pues observar planetas que hasta entonces eran muy difíciles de medir o de seguir, y entonces con medidas muy precisas, siguiendo órbitas de los planetas en el tiempo, con una medida precisa del tiempo y una medida precisa de los ángulos, empieza a ver que matemáticamente hay una ley que se adaptan todos a la forma de elipse, la ley de las áreas barridas, y establece las famosas 3 leyes de Kepler, de las cuales la tercera es curiosísima, que el cuadrado del período sea proporcional al cubo del radio vector del astro. Es una cosa curiosísima. Pues bien, se comprueba con todos los planetas conocidos. Eso hoy es muy fácil, en aquel momento era una revolución, y paso deprisa por toda esa revolución hasta que Newton enuncia la ley de la gravitación universal. A Newton seguramente no se le cayó la manzana, seguramente no se le ocurrió la idea así, pero de hecho tiene mucho más mérito. Puedo acelerar un poquito más, ¿verdad?, para no dejarles aquí. De Newton, bueno, huérfano de padre, asistió a la escuela sin pena ni gloria. Su tío cura lo envió a los 18 años al Trinity College, eso tampoco fue una desgracia, ¿no?, en Cambridge, y ahí empezó el bachillerato. Es cuando empieza a leer e interesarse por las matemáticas, la física, la química, y pues
pues siendo estudiante allí, descubre la refracción cromática, enuncia leyes de la reflexión, propone que los telescopios no pueden seguir creciendo porque la refracción cromática hará inútiles los telescopios, efectivamente, porque no coincide el foco del rojo al azul, porque tienen focos diferenciales. En fin, no se le ocurrió que se podían compensar, que era un artefacto que se hizo más tarde, pero en cambio, gracias a ello va y descubre el reflector y presenta un telescopio reflector a la Real Academia siendo aún estudiante. En 1672, ya profesor con 29 años, se le ocurre publicar por fin un trabajo sobre luz y filosofía de las ciencias, pero resulta que es muy criticado, el hombre es muy tímido, se encierra en sí mismo, lo encaja muy mal y se sume en un silencio total durante 15 años. Y menos mal que a los 15 años publicó Los Principia, el nombre de este museo, porque de no haberlo publicado nos hubiera costado, lo que él publicó en Principia es un compendio científico que nos ahorra muchísimos años. Lo hubieran tenido que descubrir otros a base de muchos años más de investigación. Pero como él mismo y muy modestamente dice, y no era un hombre modesto, es un hombre que finalmente fue una gran autoridad, fue un personaje público conocidísimo, recibió todos los honores, pero como él muy modestamente dice, abundando en una de las cosas que creo que he dicho antes, si he visto más lejos que los demás hombres es porque me he aupado a hombros de gigantes. Quiere decir que ha estado utilizando el trabajo de los demás, él lo ha podido explotar para progresar. Nos hemos quedado... En fin, esto era una reflexión que corresponde a... es una repetición de otra anterior que hice. Podemos concluir que el progreso científico depende no tanto de la genialidad individual como del trabajo en equipo y colaborativo, el continuo desarrollo de nuevas técnicas instrumentales y numéricas, la publicación y difusión de los resultados, la discusión y el debate científicos y el apoyo social. Y todo ello lejos de imposiciones, prohibiciones, censuras o dogmas que son enemigos del método científico. Y esto es cultura científica o simplemente cultura. Y la frase de Newton, que viene a destacar simplemente que el mérito no es exclusivamente suyo, sino de muchos, y por tanto también de la sociedad. Bien, es en el siglo, doy otro salto, 18-19, en el que prosperan de repente. El telescopio nos ha dado unos resultados magníficos durante 2 siglos, de repente hemos podido ver muchísimos más objetos, hemos visto objetos raros, que no son puntos, no son estrellas, son agrupaciones de puntos, son manchas difusas, hay ya muchísimas interpretaciones, se han visto hasta los canales de Marte, hay pues elucubraciones para todos los gustos, se han hecho mapas del cielo detalladísimos gracias a que el telescopio pues ampliaba la zona y las estrellas débiles las convertía en brillantes y veíamos estrellas más débiles, pero estábamos alcanzando un límite en la observación visual y en la copia manual de los datos cuando llega por suerte la fotografía en apoyo de la astronomía, y entonces tenemos un dato en placa fotográfica que lo pueden estudiar muchas personas, que se puede medir objetivamente muchas veces, lo que nos permite también pues, hacer largas exposiciones y ver objetos más débiles sin necesidad de telescopios más grandes, y nos permite pues, mejorar la precisión de posiciones, de tamaños, nos permite también evaluar variaciones del brillo, nos permite hacer un poco de colorimetría, haciendo diversas fotografías con filtros de colores delante, y así pues obtenemos, no se ven muy bien, imágenes preciosas del cielo, pero lo que vemos ahora mismo es una comparación de 2 placas fotográficas de la misma zona del cielo tomadas con una distancia de 25 años. Vemos estrellas que están completamente quietas. Bueno, hay pequeños factores de escala que no pude yo corregir al poner en el ordenador, pero todas aquellas están quietas y sin embargo esta claramente se está moviendo en aquella dirección, esta claramente se mueve en esta dirección, acaso aquella esté pulsando. En fin, no encontré un fotograma más representativo de lo que la nueva dimensión de la fotografía, que es la instantánea, plasmar una instantánea del tiempo y compararla con otra instantánea de otro momento, y entonces la dimensión temporal nos permite medir las grandes distancias temporales. En este caso, pues 25 años, que de otra manera hubiéramos ido viendo un desplazamiento minúsculo de las estrellas si no pudiéramos recordar exactamente cómo estaban, a cómo están, y esos son movimientos propios de estrellas. Por esta misma técnica, también utilizando la órbita de la Tierra, cuando estamos en un extremo de la órbita, hacemos una foto del cielo, cuando estamos en el otro extremo de la órbita,
otra misma foto del cielo, y aparecen estrellas cruzadas, porque están más cerca de nosotros. Estamos midiendo su paralaje, distancias directamente medidas por triangulación contra el fondo fijo de estrellas, las más alejadas, que no presentan esa variación. Bien, la fotografía nos permite aprovechar pues, la facultad de los prismas y de las redes de difracción, de dividir la luz en sus colores y estudiar sus espectros. Esto es un CD, en un CD podemos ver un espectro estupendamente. Aquí tenemos pues, un espectro del arco iris, aquí tenemos un espectro, tenemos un espectro del arco iris, un espectro solar de alta resolución. Quiere decirse que esto era una sola tirita delgada como una línea de estas, pero kilométricamente de larga, ¿no? En la que tenemos muy alta resolución y podemos ver líneas de emisión y de absorción de los gases de la atmósfera del Sol en este caso, ¿no? Esto es de una estrella cualquiera, esta estrella, y esto es el mismo espectro tomado en una fotografía en blanco y negro, claro está, y digitalizado después. Estamos viendo las grandes líneas de absorción del hidrógeno. En fin, nos permite eso inmediatamente saber cosas de las estrellas sobre las que pasaré muy a prisa. Bien, aquí es una interpretación de la fuente de luz, la podemos ver directamente o indirectamente. Aquí está iluminando pues, una envoltura estelar, por ejemplo, y entonces la podemos ver a través de ella, o la luz que nos refleja la envoltura estelar. Si la vemos a través de ella, estamos viendo un espectro de absorción. Si vemos directamente la estrella sin que pase por ninguna nube, estamos viendo el espectro térmico de la estrella, nos dice qué temperatura tiene también. Si estamos viendo la luz difundida por la envoltura estelar, estamos viendo líneas de emisión, está diciéndonos qué gases hay en esa estrella. Lo que vemos realmente, al final, es la mezcla de los dos espectros, donde tenemos líneas de absorción y el espectro térmico y líneas de emisión. Bien, eso es un tesoro de información que nos da, finalmente, esto lo voy a pasar lo más a prisa posible, pues históricamente se empezaron a clasificar las estrellas por esos colores y, bueno, fue una clasificación histórica primitiva, pero muchas veces arrastramos errores históricos de estos, y entonces pues la escala se puso A y B equivocadamente en un sentido, luego hubo que corregir, y F, G, y según se fueron viendo estrellas más calientes y más frías, pues se fueron añadiendo letras sin orden ni, en fin. O, B, Fine Girl, Kiss Me, es la regla mnemotécnica, lo habéis entendido, ¿verdad? No lo traduzco por me sonrojo, pero nos va diciendo pues estrellas muy brillantes que tienen muy alta temperatura, 90.000 a 800.000 grados en su superficie, hasta estrellas muy frías. Estas las estamos detectando ahora, no teníamos medios de detectar estrellas tan frías a través de nuestra atmósfera, que son estrellas, pues, me he equivocado, eso era el brillo, las temperaturas están allí. Estrellas de 2.000, 3.500 grados. Cuando miramos al cielo de noche y vemos el brillo de Sirio, tan bonito, de verde esmeralda, rojo rubí, pasando por todos los colores y tan fuerte, realmente estamos viendo una estrella muy azul, muy caliente, con el doble de temperatura que el Sol. Y luego vemos muy cerquita pues, Aldebarán y Betelgeuse, por ejemplo, también, rojitas. Esas son estrellas mucho más frías que el Sol, son la mitad de temperatura que el Sol. Rigel, otra vez muy azul, pues directamente a simple vista podemos decir de esas estrellas ya cosas que nos están contando que ahora empezamos a saber interpretar. Bien, por lo demás, paso lo más a prisa posible. Con el espectro también podemos medir que esas líneas que veíamos están más desplazadas al azul de donde debían estar o más desplazadas al rojo de donde debían estar. Eso es porque la estrella se está alejando o acercando de nosotros. Aquí hay unos talleres preciosos donde se explica el efecto Doppler que se entiende a la primera. Yo no soy capaz de hacerlo tan brevemente ahora, pero así podemos, una vez que tenemos un sistema binario, por ejemplo una estrella rotando alrededor de otra, y podemos medir su velocidad yendo y su velocidad viniendo, y además estamos observando el periodo, pues ya de repente tenemos el tamaño de su órbita, y por lo tanto tenemos parámetros absolutos, porque cuando miramos al cielo, una estrella es muy brillante, pero porque puede ser muy grande o porque puede estar muy cerca. La combinación de esas dos cosas es una incógnita que se resuelve muchas veces gracias a datos de este otro tipo, ¿no? Bien, con la fotometría pues podemos observar eclipses y medir también los diámetros de cada objeto cuando se van eclipsando. Aquí tenemos pues que uno es, pues no, porque en esta he representado un eclipse que no es total, por lo tanto ahí no puedo medir diámetros directamente, pero en fin, en otros casos
el eclipse presenta un mínimo pequeñito aquí, y ese diámetro es el diámetro de una estrella. Claro, ese diámetro es tiempo, pero ese tiempo multiplicado por la velocidad que le estamos midiendo a la estrella nos da el diámetro de la estrella que está ocultando. Y en este otro, en el eclipse máximo, pues también tiene un semidiámetro que nos va diciendo el de la estrella ocultadora. Así empezamos a saber ya a qué la masa que tienen, por supuesto, por el periodo del sistema, a qué distancia están entre sí, a qué distancia están de nosotros, calibramos su brillo y nos permite ir calibrando escalas de distancia, y así vamos entendiendo mucho mejor, cada vez mejor, lo que nos van diciendo las estrellas. En este otro caso, esto es mi caso, yo hago astrosismología, aquí hay varias ondas sinusoidales de vibración de una estrella superpuestas, de ahí esta extraña forma de la curva. Pero la verdad es que nosotros podemos calcular los 7 u 8 modos de vibración, es como si tuviéramos un globo lleno de agua y le diéramos un tortazo, y eso vibra en un eje en el que está más aplastado con una frecuencia y en el otro con otra frecuencia, y si estuviera rotando pues aparecerían más frecuencias y podríamos tener una serie de modos de vibración que interfieren. En el Sol interfieren tantos modos que por suerte para nosotros no parece oscilar, y de hecho sí, y medimos la oscilación del Sol, en Sierra Nevada se ha medido el periodo de 5 minutos de la oscilación solar, pero afortunadamente en 5 minutos solo varía una millonésima de su magnitud y no nos enteramos. La atmósfera varía en su transmisividad décimas incluso, por lo tanto hace falta una instrumentación muy precisa para medir eso. Y eso es la astrosismología, que de esas oscilaciones del globo, conociendo su masa, vamos sabiendo también parámetros internos de elasticidad, de plasticidad, de opacidad, en fin. Bien, paso a prisa. Cuando combinamos la información de esa fotometría y de esa espectrofotometría de color y brillo, resulta que representamos simplemente color frente a brillo y todas las estrellas del universo se nos agrupan en un diagrama así, que planteó una de las primeras revoluciones de la astronomía moderna. ¿Por qué no hay estrellas fuera de ahí? Sí hay, pero muy poquitas. ¿Por qué la mayoría siguen esa curva, no? Entonces hemos descubierto la ley de Hertzsprung-Russell, este es el diagrama de Hertzsprung-Russell, permite de todas maneras distinguir entre estrellas. Claro, estamos hablando de lo que nosotros creemos que son las estrellas, que son bolas de gas incandescente como el Sol. Y esa es una fauna muy variada, que va desde estrellas que aún no han empezado una reacción termonuclear y no las podemos ni ver de oscuras que no son tan oscuras porque de solo su peso y de su compresión se ponen incandescentes a 1000 grados, claro, emiten en el infrarrojo, no las podemos ver desde Tierra, desde un satélite con un detector infrarrojo sí, y empezamos a ver aquellas que decíamos de clase M y de otras clases más frías. Y esa fauna está por descubrir, esa cantidad de estrellas todavía en formación, porque tienen poca masa, porque su evolución es más lenta. Pero luego tenemos pues hasta las supergigantes, gigantes, la secuencia principal, que es donde están casi todas, aunque van desde pequeñitas hasta grandes, pero a la pequeñita le corresponde una temperatura y un color, y a la grande le corresponde otra temperatura y otro color. Y luego pues sabemos que las estrellas pasan en esta zona casi toda su vida, pero que luego evolucionan y se salen fuera de la secuencia principal. Incluso que mientras están formándose de nubes de polvo y gas, acretando, cayendo sobre sí mismas, todavía no tienen un carácter, no pertenecen a ninguna rama, empiezan por aquí. Y a medida que van condensando entran en la secuencia principal, pasan en ella la mayor parte de su vida y luego salen disparadas cuando evolucionan. Cuando evolucionan porque son seres vivos, y ahora mostraré evoluciones raras. De todas maneras, nuestra manera de ver el cielo es muy condicionada primero por nuestra vista, nuestro órgano de la visión, que a su vez ha sido creado por la naturaleza dadas las condiciones de nuestro... señores, tienen todos la autoridad para callarme en cuanto quieran o preguntar. Yo voy a abreviar todo lo que pueda, muy a prisa ya. Muy a prisa. Bien, pues nosotros hemos creado unos ojos adaptados a lo que llamamos el espectro visible, claro, porque es el que vemos, porque es donde la atmósfera transmite luz. El resto es opaca, no tanto, pero en fin, transmite luz en esta zona. Y esa es la zona que llamamos óptico, porque es la zona visible, es en la zona que ven los insectos, las aves, los mamíferos, nosotros, con este órgano de visión que tenemos. Bien, en esta zona pues hemos hecho los correspondientes observatorios clásicos de toda la vida, que aprovechan la zona del espectro visible. Luego tenemos una zona muy próxima ya infrarroja en la cual hay ventanitas, en las zonas
el vapor de agua absorbe el infrarrojo y no permite ver, en otras es transparente y permite ver. En ese rango, muy troceado, pues hay observatorios infrarrojos de espejo y observatorios infrarrojos, como es este del Veleta, que es de radio, pero es una longitud de radio tan corta, que prácticamente entra en la zona del espectro infrarrojo, de luz. De manera que este espejo, esta parábola de 30 metros de diámetro, tiene la precisión, el pulido, de un espejo, auténticamente. El equivalente de la precisión de esa parábola, si fuera, sería, el error es inferior, a ver si no me equivoco, a 250 milimicras la longitud de onda, a un vigésimo de esto, pues a 12 milimicras, estoy diciendo bien, a 12 milimicras. Esto, si el espejo tuviera el tamaño de una pista de aterrizaje, no permitiría ni una rugosidad ni una gran duna que se apartara de la recta perfecta más de un pelo. De un pelo. Pulir esa antena es más difícil que pulir un espejo de telescopio. Bueno, continuamos. Tenemos también la banda de radio, ya mucho más extensa, en la que la atmósfera es transparente y en la que hemos detectado mucho. Entre otras cosas, pues hemos podido oír de verdad las estrellas, por fin. Esto es música de las estrellas. Esto es un pulsar, aquello es un modelo teórico de cómo es un pulsar. Un pulsar es una estrella de gran masa, con una velocidad de rotación interna altísima, en la que hay por efecto electromagnético, sale la poca radiación que sale de ella focalizada dentro de un cono. Como está precesionando, si tenemos la suerte de que ese cono, como un faro, nos apunte a nosotros, recibimos un pulso fortísimo. Lo curioso es que las velocidades de rotación de estos objetos nos ponen ante un dilema tremendo. Algunos, como este, pues tiene un periodo cercano al segundo, 0,8 segundos o algo así me parece que era este, pero hay otros de milisegundos. No sabemos qué densidad, qué tamaño tiene que tener esa estrella para poder girar a esa velocidad. Pensemos que en un tamaño de una estrella dar una vuelta entera a esa velocidad sería en la superficie casi la velocidad de la luz, y no puede ser. En fin, nos plantean problemas muy curiosos y muchos más que hay modernos. Y luego, para poder observar ya en rangos donde no es transparente la atmósfera, nos tenemos que ir de aquí en adelante, es completamente opaca, por suerte para nosotros, si no estaríamos fritos de radiación cósmica, y nos tenemos que ir al espacio y entramos en la carrera espacial, o bien partículas ya tan duras que atraviesan la Tierra entera sin impactar con nada, la Tierra es transparente para ellas, como los neutrinos, y tratamos de cazar alguno en minas subterráneas, en fin, y aquí está nuestro querido Hubble, el telescopio espacial, que nos ha permitido ver tantas cosas últimamente que estamos abandonando, en fin, muchos caemos o caen en la tentación de abandonar el trabajo duro de las grandes y largas campañas y de la elaboración de datos para simplemente mirar, admirar e interpretar a bote pronto la cantidad de cosas nuevas que estamos viendo gracias a los telescopios espaciales. Y aquí les quiero poner una para terminar. Bueno, el texto lo pueden ir viendo poco a poco mientras esto, a ver si quiere funcionar, si soy capaz de hacerlo funcionar. Aquí. Sí. No. Esto ha empezado mal. Ahora. Bien. Pues allá por febrero de 2002, bueno, están ustedes viéndolo. Estamos viendo un fenómeno astronómico, cámara rápida. Aquí no hay ninguna composición de ordenador. Solamente fotogramas hechos en días sucesivos y vistos a cámara rápida. Pero esa es una imagen real y es un espectáculo, como creo que estarán de acuerdo conmigo. Vamos a pasar a una imagen un poco más grande, a ver si quiere. Esto tiene un genio. Sí. Vaya, otra vez empieza por la que no es. Vamos ahí. Esto fue lo que se vio en febrero de 2002, un aficionado, siempre las novas las descubren los aficionados, de manera que con toda la burocracia necesaria para que esto llegue al Space Telescope y este abandone programas oficiales en marcha y apunte por fin al objeto, pues la hemos visto ya expandida. Aquella... Ups, bueno, no sé qué ha hecho. A ver si lo consigo poner al principio. No. No. Pues, bueno, esto es lo primero que pilló. Ya se había expandido la luz y ya había... Pero lo que estamos viendo es materia.
Esa luz está iluminando materia alrededor de la estrella. Esa estrella es como una cualquiera de estas, de por aquí alrededor, además es muy chiquitita. Ahora ya no, porque en estas últimas fotografías la luz ya era tan débil que era necesaria una larga exposición, entonces todas las estrellas engordan mucho en la foto, ¿no? Pero como veíamos al principio, la estrella del núcleo, bueno, conseguiré algo. Aquí está. La estrella del núcleo explotó en unas 20 horas, en menos de 20 horas. En menos de 20 horas emitió un montón de luz, como unos 600.000 soles de intensidad luminosa momentánea. Y esa luz empezó a viajar pues, a la velocidad de la luz. Inicialmente no podía salir de la estrella, porque no sé si saben cuánto tarda un fotón en llegar del Sol a la Tierra. Termino, ¿eh? 8 minutos. 8 minutos tarda un fotón en llegar del Sol a la Tierra. Pero un fotón generado en el interior del Sol tiene una vida media en el Sol, o sea, lo que tarda en salir del Sol son 32.000 años. Por simplemente la opacidad del Sol. Es muy opaco, sufre continuas reflexiones, absorciones, reemisiones, y en la vida media de un fotón en el Sol, el recorrido libre medio es, no, el recorrido libre medio es muy pequeñito, la vida media de un fotón en el Sol es 32.000 años. Pues bien, en esa estrella, la gran explosión inicial se encontró con unas capas de hidrógeno frías alrededor que eran opacas a esa intensidad luminosa. Y hasta que empezó a empujarlas y se empezaron a expandir y se salieron de la estrella y quemaron, si fuera el Sol, las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. A la altura de Marte, más o menos, se había un pedazo del cuadro, Noche estrellada, lo pintó en 1898. Y esto es un plagio que hizo la V838 de Monocerotis en 2004. Para colmo, en el único ensayo que pude hacer en mi instituto, que no tenía cañón de proyección porque estaban las salas ocupadas, usé uno viejo
y tenía el rojo fundido. Al desaparecer el rojo, puedo asegurar que es un plagio total, que son iguales las dos imágenes. Es curioso. En fin, en este caso, cómo se imaginó eso Van Gogh no lo sé, pero... Y ya está. Muchísimas gracias a ustedes, perdonen este rollo. La evolución equilibrada y el progreso simultáneo de todas las ramas del saber son esenciales para el avance de cada una y del conjunto. También lo son la cooperación, la comunicación interdisciplinar y la difusión del conocimiento. Y la complicidad de una sociedad culturalmente formada e informada. El interés, la competencia, el secretismo son atentados contra la cultura y el espíritu científicos. Bien, esos son corolarios todavía un poco especulativos por mi parte. Perdonen ustedes lo rollo que he sido, les habré aburrido mucho, pero si puedo compensar con alguna respuesta, alguna pregunta, pues encantado de hacerlo. Muchas gracias. Y si queréis preguntar algo, pues Víctor nos brinda oportunidad de contestar alguna pregunta si queréis. ¿Existe alguna evidencia de que las culturas babilónicas o tuvieran métodos de medir el tiempo, digamos, sofisticados? Aparte del paso del día. El paso de los astros, el reloj solar y el reloj astronómico. El reloj astronómico es uno de los más utilizados. Estamos seguros de que todo lo medían en diferencias de paso de las estrellas horarias. Luego suponemos que los astrónomos tendrían otras pequeñas subdivisiones, estrellas menores, para controlar los periodos de tiempo menores. Y de hecho, y solo así, se puede entender que pudieran resolver longitudes geográficas. El problema de la hora no estaba resuelto. Y sin embargo, Ptolomeo establece un sistema de longitudes geográficas indiscutible. Está en su libro Geografía y está escrito en el primer siglo después de Cristo y no había relojes. Así que lo más probable, entendemos, no está descrita la técnica, curiosamente, cómo establece la diferencia de longitud. Claro, hay una obvia. Todos los datos de estima navegacional, o sea, un barco que está navegando hacia el este o hacia el oeste, una jornada, pues tiene una estima del espacio navegado y por lo tanto puede ir colocando objetos en la costa, y solo en la costa, con una medida de la longitud aproximada. Cuando hablo de longitud, estamos hablando de longitud terrestre, y es un ángulo. Y ese ángulo se mide muy bien con la diferencia del paso de fenómenos celestes, claro. O sea que, por ejemplo, pues desde Pekín el momento del eclipse total sucede con esta estrella pasando el meridiano, una estrella horaria. Pero ese mismo fenómeno se observa desde otra posición y otra longitud con otra estrella horaria. Y esa es la diferencia de longitud entre los dos observatorios. Eso requiere observadores entrenados, que sabían lo que buscaban y que tomaban nota de ese dato con la fiabilidad precisa, ¿no? Y desde luego hoy por hoy sabemos que había pues bueno, en fin, la medida del radio terrestre, o sea, lo que se suponía que Colón había venido a Granada a buscar antes de empezar la expedición, en realidad lo conocía. Y lo único pues eran decimales de última hora que pudieran tener astrónomos árabes o difiriesen de los astrónomos, en fin, contaban a lo mejor, esas son hipótesis que hoy se están barajando mucho, con cartografía ya elaborada antes, pues posiblemente China, no sé si Gavin Mencias tiene razón o no, pero el Piri Reis o alguno de estos mapas que ya son anteriores a su expedición y que sitúan longitudes bastante bien puestas, ¿no? Me he desviado, ya no me acuerdo ni siquiera de la pregunta. La medida del tiempo, es verdad. Sí, la ampolleta de arena se utilizaba mucho para los pequeños periodos de tiempo, ampolletas pues, de 20 minutos, de 10 minutos. A esas se pueden sincronizar con observaciones de gnomon, observaciones de sombras solares en el día y de pasos astronómicos que ya requieren un observador más entrenado. Pero superar esa precisión es muy difícil. Y entonces para cálculos como he mostrado aquí de centésimas, milésimas, 10 milésimas y hasta millonésima de día, como era el caso pues, del
del periodo de la Luna, por ejemplo, pues para eso el cálculo es otro, es pura matemática y lo que hacen es dividir un periodo de observación grande por una base, por un número de ciclos grande, y entonces se va aumentando la precisión. Por favor. ¿Cuál es la última teoría cosmológica, digamos, más aceptada en el mundo científico? ¿La del Big Bang y el universo en expansión? Va de retro. Hay ahora mismo una inflación de teorías. Hay mucho. Teorías de cuerdas que atentan contra el propio Big Bang, el Big Bang único o recurrente, en fin. Y última, yo no lo sé, no estoy al día, porque estas se enuncian y se reenuncian y están en debate continuamente, y salvo aportación de cifras, la constante de Hubble, que se intenta determinar con más precisión y está resultando muy elusiva. Y en cuanto a la más correcta, pues eso es un problema de teoría del conocimiento, sí es un problema físico y astrofísico esencial. Porque, ¿qué definimos como correcto? La que se ajusta a la realidad es a la observación. Pues a la observación, la más clásica de las teorías es la más válida. Hasta el momento, la corrección relativista de Einstein es la que más allá va y punto. Esta nos lleva, en el caso del Big Bang, a un único Big Bang por el momento, buscando, como estamos buscando, la masa perdida, que oscila de ser absolutamente insuficiente y estar nosotros en una expansión ilimitada, a sobrar masa oscura y ahora energía oscura, ahora resulta que tenemos un excedente. Y entonces, según ese, vamos a rebotar como locos, en fin. Además, hay teorías y solo teorías. Pues, por ejemplo, que el tiempo no fluya linealmente. Si el tiempo no fluye linealmente, apaga y vámonos. No podemos establecer con los criterios actuales si el Big Bang fue hace 15.000 millones de años o solo 1.500, pero acelerado o algo por el estilo, ¿no? Tratamos de extrapolar hacia atrás nuestra unidad de tiempo actual. Y ya hoy tenemos problemas. No porque lo predijera Einstein resultó más digerible que la red de satélites GPS retrase un segundo cada 18 meses. Y que no se puede evitar, es esencial el retraso. ¿No se le puede acelerar su reloj para que sus relojes sigan con los de la Tierra? No. Su reloj auténtico del segundo de los fenómenos físicos, que es una definición y que no es un capricho del relojero que pone el reloj en marcha, está atrasando un segundo cada 18 meses por efecto relativista. Y van a relativamente baja velocidad, ¿no? Entonces nos basta con un sistema que es coherente y autosuficiente como la relatividad general de Einstein, y en ese sistema estamos tratando de debatir los problemas más pedestres, más medibles. Ahora, con teorías de cuerdas y métricas de Kerr y agujeros negros de todos los tamaños e infinitos y ocupándolo todo, no podemos especular, no se avanza mucho. Es terreno muy bueno para matemáticos, para generar nuevos modelos de universo, todos factibles. Exceden al nuestro en dimensiones y por lo tanto un subconjunto de todos ellos, común a todos ellos, es el nuestro y a ese le estamos llamando universo físico. Y tratamos que la física no se salga de ahí. Si entramos en lo especulativo, perdemos el contacto con el suelo, con perdón por lo vulgar de la expresión. Sí. No sé si he respondido a la... ¿Sí? ¿Sí? Que los planetas conocidos de la antigüedad eran desde Mercurio hasta Saturno, ¿no? Y luego, con observaciones, se descubrieron Neptuno, Urano y Plutón. Pero Sí. por lo visto ya se sabían que esos planetas existían, ¿no? No lo sé. Sí, pero muy recientemente, o sea, en el 18 y utilizando pues polinomios, ¿quién era el francés? Con B, bueno, pues no me salen, cuando a presión no me salen los nombres, pero en fin, pues posiblemente Le Verrier, sí. Pues viendo los pequeños apartamientos de la observación respecto de la predicción de algunas órbitas, pensaban que tenía que estar perturbado por otro cuerpo más allá, y de hecho así se indujo el descubrimiento de Neptuno. Urano, Neptuno y Plutón, sí. Urano primero, efectivamente, luego Neptuno. Luego tenemos que a partir de ahí estamos ahora en plena era de los descubrimientos de planetas, porque de hecho Plutón es una minucia,
una mingurria, muy pequeñito, es una bola de gas, realmente no es un cuerpo sólido. A veces pasa más cerca que Neptuno, de nosotros, o del Sol, quiero decir, y pertenece a una nube de objetos, de asteroides y de planetoides y de cometoides que nos rodea por completo, e incluso en medio, entre Marte y Júpiter, hay objetos del tamaño de prácticamente, no, miento, pero que son sólidos, son del peso, sí, comparable, pero que son sólidos y mucho más pequeños y no reflejan la luz tan fácil, no se ven tan fácil, pero que estamos plagados. El sistema solar tiene restos de su formación todavía por todos lados, sí. Solo el grupo central más próximo al Sol, donde ya se ha limpiado por radiación solar pues de las capas atmosféricas externas, Mercurio ya carece de atmósfera, ¿no? Cuerpos que no tengan suficiente gravedad o un campo gravitatorio, magnético, que proteja de la fuerte radiación de partículas del Sol, pues se secan rápidamente. En el caso de Marte, que está más lejos, pero se ha secado más que la Tierra. Mercurio totalmente, Venus no, porque tiene un fuerte campo magnético en fin. Pero nosotros, la Luna sí, se ha secado, tiene ninguna atmósfera prácticamente, en fin. Entonces, pues estamos rodeados de cuerpos, de planetoides. Está variando el concepto, porque ¿Júpiter es un planeta o es otra estrella? Casi, ¿no? O sea, comparada con el Sol, no, pero ahora observamos estrellas por ahí que son como Júpiter prácticamente, enanas marrones así. Es quizás una enana marrón, en fin. Vamos a llegar al momento de entregar. Ay, por Dios. El castigo, un castigo. ¡Ay, qué bonito! Regalo. ¡Qué A todos bonito! los conferenciantes, como ya sabes, le ¡Qué damos un preciosidad! regalito, que es el rodillo antigravitatorio. Aquí un pecado científico, pero hemos conseguido vencer la gravedad. Y entonces, pues, ¿podemos probarlo aquí? Por supuesto. ¿Podemos probarlo aquí? Ábrelo. ¡Qué cosa más linda! Ya formas parte de ese grupo de ponentes de principio. Muchísimas gracias. Rodillo en exclusiva. Sé que no lo merezco, pero soy buenos amigos. Sí. Ábrelo y ponlo en marcha si quieres. Habrán visto ustedes en el museo esta pieza, pero yo no la había gozado nunca. Esto está más alto que aquello, claramente. De manera que esto se debería quedar quietecito aquí abajo. Y va y sube.